no se han podido conectar. Muy bien. Bueno, vamos a empezar porque si no esto se va a prolongar demasiado y me imagino que ustedes tienen 800.000 cosas que hacer. Vamos a empezar entonces. Bueno, qué gusto poder compartir la primera clase con todos ustedes. Yo soy la doctora Lucía García, soy parte de la cátedra de paciente crítico y esta va a ser la primera clase teórica que vamos a tener y es en realidad una pauta bastante importante para todo el curso. Siempre digo lo mismo sobre esta primera clase y sobre lo que vamos a conversar porque no es una clase cancelatoria, por el contrario, es una clase que si se estudia bien y se entiende bien y se interioriza, nos va a servir no solamente para las siguientes 14 semanas que vamos a estar juntos, sino para toda la vida médica, porque esto tiene un trasfondo importante, ¿ok? Entonces, bueno, comentarles un poquito los profesores que estamos a cargo del curso, el doctor Serna, el doctor Freddy Hermenegildo y mi persona. Somos médicos, bueno, el doctor Freddy es médico emergenciólogo y el doctor Serna y yo somos médicos intensivistas, somos médicos de cuidados críticos. Entonces nos vamos a encargar durante el semestre de compartir un poco de nuestra experiencia, compartir un poco de la actualización de ciertas guías para el manejo de patologías, que si bien es cierto, se tratan con más frecuencia o más profundamente, digamos, en la unidad crítica, es muy importante que ustedes las identifiquen precisamente para que sus pacientes puedan ser atendidos en unidad crítica. Hay ciertas cosas que vamos a ir conversando a lo largo del curso, pero creo que el mensaje más importante es que el paciente crítico no solamente es atendido en la unidad de cuidados intensivos o en una unidad de trauma shock. Si el paciente crítico, el paciente con severidad de enfermedad, con gravedad, no es identificado de forma temprana por el médico general, por el médico de emergencia, digamos el que está en triaje o el médico que está haciendo internado y que generalmente es el que está dando la primera atención a los pacientes o el médico serumista que también se encarga de dar atención primaria. Si ustedes como primeros contactos de personal de salud con el paciente no se dan cuenta de los signos tempranos de gravedad de una condición o de una enfermedad, pues para empezar, el paciente de pronto ni siquiera logre llegar a una unidad crítica para recibir tratamiento o llegará en una etapa muy tardía en la cual nosotros tampoco podremos hacer mucho por su pronóstico. Entonces, quiero que se lleven eso de esta primera clase en la que vamos a conversar de varias cosas importantes, pero sobre todo que ustedes son el pilar fundamental para poder nosotros trabajar con estos pacientes, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con este abordaje, esta primera clase que es el ABCDE, ahí faltó la E, de la atención de un paciente crítico, ¿ok? Y cómo es que vamos a ir desarrollándolo también en la práctica. Aquí el doctor Serna, porque esta es una clase del doctor Serna, el doctor Freddy, normalmente yo no doy esta clase, pero me siento bastante contenta de hacerlo porque creo que es sumamente importante que aclaremos algunos puntos. Todo lo que ustedes ven en esta clase no es nada del otro mundo, es algo que ustedes vienen abordando desde semiología, medicina interna, ustedes ya están en 10º ciclo, están en otra, digamos, en otra sintonía incluso, y este curso de pronto es un refresco de muchas cosas que ya han revisado y extrapolan lo que ya conocen específicamente a un paciente crítico, ¿no? En la práctica que tengamos en las siguientes semanas, sobre todo esta práctica, nosotros vamos a plantear bastantes casos clínicos para poder ponernos en el contexto y poder, digamos, tratar de resolver algunas situaciones
que normalmente ustedes van a abarcar cuando estén en sus determinadas labores, ¿no? Ese es un ejemplo de muchos de los detalles que nos puede brindar una buena historia clínica con un buen examen físico y me atrevería a decir que con esos datos, tanto de historia clínica minuciosa como de examen físico constante y repetitivo, más minucioso cada vez que se realice, y un monitoreo adecuado, pues uno puede llegar a tener la posibilidad de diagnóstico y de tratamiento del paciente en su etapa más crítica, ¿ok? Vamos a pasar esto porque hay varias cosas que nosotros vamos a ir abarcando en esta clase y son simples detalles, ¿no? Para empezar, yo creo que muchos de ustedes de pronto, algunos sí, algunos no, deben haber tenido algún acercamiento a una unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intermedios, las famosas UCINes, que son unidades de observación, a veces en hospitalizaciones o en las emergencias. Y es que en este curso lo que vamos a enseñarles precisamente es a manejar de forma rápida, minuciosa, los casos más graves que se pueden presentar a lo largo, digamos, de nuestra labor hospitalaria o extrahospitalaria también. Y es así que vamos a tener que hacer bastante memoria sobre, por ejemplo, la fisiopatología respiratoria, la fisiopatología cardíaca, ¿no? También vamos a tener una clase que abarque manejo de parada cardiorrespiratoria, tanto maniobras básicas como avanzadas. Y esa es una de mis clases favoritas porque básicamente trato de poner en contexto no solamente el hecho de hacer bien la maniobra, sino que si alguno de ustedes alguna vez ha atendido una parada cardíaca o ha participado de una atención de parada cardíaca, la dinámica es bastante cansada. Por más que uno sepa todas las pautas correctas, porque hay personas que tienen esta guía de, digamos, de RCP básico avanzado muy interiorizada, pero en la práctica aplicar estos conocimientos a veces es muy complejo por lo cansado que uno termina, ¿no? Y entonces nosotros vamos a orientarlos un poco en ese sentido, no solo en la maniobra como tal, durante las clases vamos a colocar algunos dispositivos, vamos a ampliar casos clínicos y vamos a hacer maniobra de RCP, vamos a hacer manejo de arritmias, manejos de crisis hipertensivas, manejos de infarto agudo de miocardio, pero sobre todo para que ustedes sepan y vayan entendiendo que la labor del manejo del paciente crítico es una labor multidisciplinaria y de mucho trabajo en equipo. Y esto es muy importante porque muchas veces, de pronto, quienes no conocen la especialidad, lo que más se ve de nosotros los intensivistas es que paramos metidos en nuestras unidades y casi somos los ermitaños del hospital, ¿no? Ayer yo me encontraba con una dermatóloga que me decía, doctora, ¿y usted cuánto tiempo trabaja ya en la clínica? Y le digo, ya como 7 años. Me dijo, yo nunca la he visto. Claro, le digo, porque ando metida como en un cubículo de toda la clínica, que es cuidados intensivos, y realmente solo me relaciono con mis enfermeras y con mis pacientes. Entonces, cuidados críticos, si bien es cierto, parece ser una especialidad aislada, es una especialidad que amerita que uno se relacione mucho con las otras especialidades para poder trabajar en conjunto por el bienestar del paciente. Y es necesario que el médico que maneja un estado o un cuidado crítico, una enfermedad severa, tenga conocimientos básicos de fisiopatología, de fisiología, de una buena semiología y una buena medicina interna y cirugía, ¿no? Que es lo que ustedes ya han atravesado y de pronto van a poder reforzar ahora, ¿no? Cuidados intensivos abarca muchas áreas, ¿ok? Por ejemplo, yo trabajo en el Hospital Rebagliati y el Hospital Rebagliati está lleno de cuidados intensivos, de varias áreas de cuidados intensivos y cuidados intermedios.
Tenemos cuidados intensivos generales, donde recibimos a las patologías más frecuentes, como son las insuficiencias respiratorias, los estados de shock, la sepsis, y también tenemos cuidados intensivos abocados solamente al cuidado de pacientes cardiópatas, pacientes post-cateterismo cardíaco, pacientes que, así como en la imagen, salen de salas de hemodinamia. También hay áreas dedicadas a pacientes neurocríticos o pacientes politraumatizados. Entonces, los temas que abarca un cuidado crítico son múltiples, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar atentos a muchos detalles que ustedes también han revisado, pero nosotros también tratamos de extrapolar estos conocimientos al estado de gravedad, ¿no? Donde el enfoque es un poco más diferente. Y entonces acá hay una serie de imágenes donde mostramos cómo es la relación entre el médico de cuidados intensivos y los pacientes. No siempre los pacientes van a estar despiertos, como en esta imagen. No solamente atendemos tampoco, para que se hagan una idea, no solamente atendemos pacientes pues que están intubados o que están de pronto inconscientes o sedados, sino también hay pacientes que después de algunos procedimientos, más bien nuestra misión es despertarlos y retirarlos de los soportes, digamos, vitales que requirieron en algún momento, como por ejemplo en una sala de operaciones o hacer cuidados postoperatorios, vigilar las primeras 24 a 72 horas de las patologías críticas y poder después darle un destino al paciente, ¿no? Cuando ya salió de la etapa crítica. Entonces también hay que tener cierta o bastante, diría yo, comunicación con nuestros pacientes, y aquí viene a tallar el segundo detalle, que es la familia, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que las familias pasan por etapas muy duras cuando su paciente está en la UCI, ¿no? Entonces hay que saber comunicarnos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Todo claro, doctor. Perfecto. Muy bien. Bueno. Estas imágenes nos hablan de muchas situaciones en las que hay un contacto entre el médico y el paciente, ¿no? Y esto obviamente cambia un poco, ¿no? Miren el cambio de imágenes entre la atención que ustedes normalmente van a hacer en sus labores y la que de pronto nosotros a veces tenemos que abarcar en una unidad crítica, ¿no? Ahora, viendo esta imagen o estas múltiples imágenes de pacientes con estados o condiciones graves, no quiere decir que ustedes no se vayan a enfrentar a esto porque trabajen de pronto en otras áreas hospitalarias, ¿no? Todos estos pacientes han estado en una unidad de hospitalización, en un consultorio externo, han estado en un triaje y luego han pasado a continuar su tratamiento y monitoreo en cuidados intensivos. Entonces, siempre hay un primer contacto con estos pacientes, ¿no? Y puede ser en un ámbito extrahospitalario como el intrahospitalario. Y es por eso que yo siempre, y voy a seguir recalcándolo hasta el final, y voy a parecer grabadora malograda, voy a decirles que ustedes son un pilar fundamental de la detección y diagnóstico y manejo inicial, que yo le llamo resucitación inicial, de los pacientes graves. Y luego nosotros vamos a continuar. Pero entonces hay que entender bien qué es un paciente crítico, ¿no? El paciente crítico es aquel que presenta una enfermedad o una condición aguda, o sea, es algo que ocurre en este momento con un periodo breve de evolución y que genera la disfunción de uno o más órganos o sistemas, y que por lo tanto, al disfuncionar los órganos o sistemas, hay un riesgo de muerte. ¿Ok? Eso quiero que quede claro. Cuando yo hablo de paciente crítico, hablo de que los órganos pueden o están fallando. Y obviamente esto me puede llevar a que el paciente fallezca. Hay un porcentaje, una estadística de mortalidad. ¿Ok? Y entonces, si yo sé
que estoy luchando con un organismo que está empezando a disfuncionar por una causa en específico, tengo que generar tratamientos rápidos y medidas para poder reanimar o resucitar o reforzar la perfusión. Me refiero al riego sanguíneo, sobre todo al riego sanguíneo, que es principalmente el transporte de oxígeno a la célula y que finalmente termina en la mitocondria, para poder, digamos, mejorar esta respuesta y que los órganos, en vez de seguir disfuncionando y progresar a la falla establecida, más bien se recuperen de la disfunción y puedan cumplir sus objetivos como órganos que mantienen la vida del paciente. Entonces, la idea de alguien que maneja un paciente crítico es aplicar medidas para poder estabilizar, digamos, esta disfunción orgánica que se está presentando, como les digo, por X causa, y evitar que ésta progrese, ¿ok? Entonces, esto me tiene que llevar a un resultado. El resultado es evitar que el paciente fallezca, pero a la vez, no solamente evitar que el paciente fallezca, sino dejarlo en condiciones lo más óptimas posibles para que pueda continuar su vida en la sociedad, su vida en familia. Y esto sobre todo va orientado a aquellos que de pronto se pueden dedicar al área crítica y van a tener más de un contacto y más frecuentemente contacto con pacientes que hacen parada cardiorrespiratoria y que en su momento lo conversaremos, pero la idea de resucitar a un paciente hay que siempre tomarlo con mucho cuidado. No es solamente el hecho de, ya yo voy, hago el supermasaje, reanimo el corazón y ya está. Puedo haberlo hecho en 2 horas y no va a quedar un paciente, digamos, con una función cerebral normal. Y voy a de pronto devolver a este paciente a su familia con una disfunción severa neurológica en el cual el paciente ni siquiera va a tener contacto con su entorno. Entonces, hay que saber realmente que cuando uno hace un tipo de maniobra de resucitación, de reanimación, es para dejar al órgano lo más cercano a la realidad previa que tenía antes de la enfermedad o condición aguda. Entonces, eso tómenlo mucho en cuenta, ¿ya? Muy bien, ahora, hay múltiples escenarios para yo abarcar a un paciente crítico, ¿no? Hay múltiples disfunciones que yo podría identificar con un buen examen físico y con una buena historia clínica. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante recabar la información, pero muchas veces van a ocurrir accidentes, van a ocurrir situaciones en las que ustedes reciban pacientes en sus emergencias o en sus hospitalizaciones que de pronto vienen y nadie sabe qué les ha pasado, pero vienen con disfunciones, o sea, vienen con funciones vitales alteradas, pacientes que requieren soportes de oxigenación, soporte de drogas, soporte de fluidos, y muchas veces yo no voy a entender por qué está así. No sé si se cayó de un techo, no sé si lo atropelló un carro, si tuvo un gesto suicida, etcétera, etcétera. Hay múltiples razones que pueden llevar a una persona al estado crítico. Si tomó 20.000 pastillas de clonazepam para intentar hacerse daño, muchas son las causas, y entonces aquí cuando no tengo mucha información porque el paciente no me la puede brindar y todavía no encuentro la familia, es un NN, pues lo que me ayuda en primera instancia es hacer un muy buen examen físico, ¿ok? Y en este examen físico de un paciente crítico, no es un examen físico usual, no es un examen físico en el cual yo diga, bueno, a ver, nos vamos a tomar nuestro tiempo, bueno, a ver, chicos, ¿cómo están todos? No, es un examen en el que yo debo aplicar, por ejemplo, mis habilidades ectoscópicas. Y a la ectoscopía, por ejemplo, valorar qué es lo que está más grave en este paciente. Y luego empezar a priorizar, ¿no?, los problemas del paciente que yo voy identificando. Entonces, a una primera visión, por ejemplo, yo me doy cuenta que si viene un paciente, me traen un paciente que, por ejemplo, está sangrando, está cianótico, está con presiones bajas, tengo que priorizar cuál de esos 3 problemas que les he mencionado, digamos, sangrado activo, cianosis y presión baja, es lo que va a matar primero a mi paciente. Esa es la pregunta que me debería hacer. ¿Por qué? Porque voy a tener que priorizar el manejo de una de las 3 situaciones siempre, ¿no? Y cuando yo estoy en equipo
por ejemplo, 2 o 3 personas, puedo abarcar estas 3 situaciones de pronto a la vez. Pero recuerden siempre hacerse esa pregunta. Si yo veo a un paciente así, ok, ¿qué es lo primero que lo va a matar? Es lo primero que debería atender, ok. Y luego ya iré recabando la información de quién lo trajo, de dónde lo encontró, de cómo lo encontró, de si tiene familia o no la tiene. Pero obviamente es una información importante que se tomará de pronto un poco más de tiempo para recabar, ¿ok? Por eso te dicen, ¿no? Hay datos claves. No se deja nunca de ampliar la historia clínica con los familiares. Y eso, por favor, ténganlo muy en cuenta. Yo reniego mucho con mis residentes porque cuando uno entra a la especialidad de UCI parece que se ensimisman mucho en el tema de estar en la unidad, de estar con el paciente y se olvidan de hablar con los familiares. Y lo básico, lo más importante en cualquier estado crítico es poder tener comunicación de lo que este paciente, por ejemplo, vivía antes, qué comorbilidades tenía, qué hábitos tenía, ¿para qué? Para yo saber a qué me estoy enfrentando, no solamente por el accidente o por la condición aguda como tal, sino porque este organismo llegaba ya con un backup importante de defensas, de alguna condición que haya tenido que de pronto lo debilitaba y lo hacía más vulnerable y encima le sucede un accidente, entonces yo tengo que manejar ambas cosas, ¿ok? Ahora, hay que revisar siempre las historias clínicas, revisar las evoluciones anteriores, si es que el paciente viene de una hospitalización, por ejemplo, y sobre todo recabar la información de quien siempre está más cerca del paciente. Muchas veces es el familiar, como muchas veces también es el personal de enfermería. Y el personal de enfermería a veces se involucra mucho más con los pacientes porque el contacto es mayor, así que uno tiene que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Siempre hay una idea un poco absurda de que, bueno, sí, es que yo soy el médico y bueno, la enfermera es de pronto no tiene la misma importancia o no le dan la misma importancia en los equipos y yo creo que esa es una idea sumamente errónea. El equipo, por ejemplo, en la unidad de cuidados críticos, es tan importante desde la persona que está encargada de la limpieza de los ambientes como del jefe del servicio. Y es muy importante que ustedes tomen en cuenta eso porque el trabajo tiene que ser transversal. Todas las personas tienen un rol importante en el manejo del paciente crítico cuando se encuentra en la unidad. Y sobre todo la enfermera y el técnico de enfermería. ¿Por qué? Porque son las personas que más contacto en relación tiempo van a tener con el paciente. Ellos son los que lo asean, lo bañan, lo voltean, ven las lesiones, curan, le dan la medicación, etcétera, etcétera. Y están monitoreando en una hoja, una sábana que nosotros manejamos en la unidad crítica, precisamente que permite registrar los datos del paciente cada hora, ¿no? Y bueno, no contentarme entonces con una sola entrevista o solamente ya hablé una vez con el paciente y ya está, y acabó, ¿no? O acabé ya con la familia. No, hay que comunicarse y ese a veces es nuestro talón de Aquiles, porque estamos tan ensimismados de estar dentro de esa unidad donde nadie nos moleste, que cuando tenemos el contacto con el exterior y con las familias y sobre todo porque cuando uno se comunica con los familiares de un paciente crítico, hay mucha ansiedad y angustia inmersas. Entonces uno tiene que también aprender a controlar lo que sientes o lo que te genera escuchar a una persona que está sumamente angustiada por su familiar que está grave, que está sumamente ansiosa y que te quiere hacer 40.000 preguntas y tú tienes que saber manejarlo con mucho tino, mucha delicadeza, porque hay que ponerse siempre en los zapatos de las personas, ¿sí? A todos, ninguno de nosotros está digamos, fuera de esta realidad. Puede pasarnos a cualquiera de nosotros. Y entonces, ¿cómo se aborda un paciente crítico? Hay un método que se llama el ABCDE. El ABCDE precisamente es algo que se inventó, se estableció para poder abordar al paciente de manera lo más integral posible, pero a la vez separando esto por sistemas, ¿no? Por órganos, de alguna manera. Y que nos permitía a nosotros identificar y priorizar los problemas del paciente para poder atenderlos y generar herramientas de resucitación más rápidas. Y entonces esto es lo que necesito que se memoricen, que interioricen, que lo tomen muy en cuenta porque esto les va a servir para toda su vida. El ABCDE. El ABCDE no se realiza en orden, no es que, ya voy a empezar por A y luego termino en E. No.
se realiza por orden de prioridad. La prioridad la pones tú como médico. Y entonces A se refiere a ver, examinar, analizar la vía aérea, la permeabilidad de la vía aérea. B es, digamos, en inglés es breathing, pero en español es ver o abarcar todo lo que significa ventilación del paciente, o sea, examen físico respiratorio, ver cómo está respirando, qué patrón respiratorio tiene, cuánto de oxigenación tiene, si está usando o no músculos accesorios, etc. La C se refiere a todo lo que abarca circulación y busca y que identificar signos de shock, que es lo que vamos a ir abarcando a medida que pasen las clases. D se refiere a todo lo que es déficit neurológico, examen de conciencia, examen de focalizaciones, signos meningios, glucosa. Y E es la exposición completa del paciente, porque cuando uno recibe un paciente crítico, tienes que verlo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. No se te debe pasar ni un detalle. Es más, nosotros cuando recibimos pacientes en la unidad, volteamos al paciente, lo lateralizamos para saber si tiene lesiones en la parte posterior, si tiene alguna herida, si tiene alguna úlcera de presión, etcétera, que pueda comprometer su estado físico, ¿ok? Y entonces hay reglas básicas de este abordaje. Esto, ABCDE, se refiere a una evaluación primaria completa, o sea, a una primera visión, una primera evaluación, ¿ok? Y obviamente les decía, ¿no? Hay que tratar primero lo que puede ocasionar la muerte del paciente. Y eso es muy importante porque si este paciente, si yo no priorizo ese manejo, ese paciente puede fallecer y yo de pronto estaba examinándole los pies. Entonces, uno tiene que saber priorizar. Si yo veo a un paciente que llega y está sangrando activamente por una herida, por una fractura, porque tiene una bala, etcétera, lo que primero debería hacer es tratar de detener el sangrado, porque claro, debo usar mi lógica y decir, a ver, yo podría ponerle oxígeno. Sí, perfecto, nadie te dice que no lo hagas. Pero yo le puedo poner oxígeno, le puedo poner un cloruro, le puedo poner una vía, etcétera. Pero si yo no estoy haciendo la hemostasia del sitio que está sangrando activamente, por ejemplo, si fuese un sangrado de ese tipo, ¿no? En el que yo puedo abarcarlo con hemostasia inicial o con un torniquete, así yo le dé todos los soportes del mundo, el paciente se va a seguir desangrando. Entonces, por eso, la prioridad, por ejemplo, es detener el sangrado activo. La prioridad también a la par sería trabajar en equipo multidisciplinario y que alguien le coloque una vía periférica para que yo pueda administrarle fluidoterapia que genere una mejoría de la volemia que está depletándose por el sangrado, llamar también al banco de sangre para que me vaya preparando mis unidades y a la vez darle soportes que permitan que, a pesar de esta pérdida sanguínea, volémica, que disminuye el aporte de oxígeno, pues yo pueda optimizar ese aporte de oxígeno con varias maniobras que vamos a ir evaluando. Entonces, luego de yo generar una respuesta ante mi diagnóstico y priorización de problemas, también tengo que evaluar si estoy haciendo las cosas bien. Y entonces esto amerita una reevaluación de mi intervención. Y obviamente acostúmbrense a que en cualquier situación crítica uno tiene que buscar siempre ayuda, siempre que alguien trabaje contigo de la mano, porque te puede cansar, te puede pasar algo, puedes agotarse tus ideas y de pronto vas a necesitar a alguien más que apoye el trabajo y sobre todo sostenga la respuesta del paciente. La reevaluación en estos casos siempre es periódica, no es única. Estas respuestas o estos estados críticos son muy dinámicos y siempre pueden haber cambios. Así como tú estás viendo ahorita un paciente en Glasgow 15, si tiene una contusión cerebral o de pronto está haciendo una hemorragia tras un accidente, este Glasgow y este estado neurológico puede cambiar de un minuto a otro y de pronto pasar de Glasgow 15 a Glasgow 8 y tener que intubarlo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. El exceso de confianza cuando uno examina a un paciente crítico es el peor enemigo. Decir, no, sí, está muy bien porque parece que está súper bien, porque se le ve muy bien. Ese es el mayor error que uno como intensivista o como personal que trabaja en área crítica o personal que va a ver pacientes potencialmente críticos puede cometer. Y no olvidar siempre protegerse, la bioseguridad.
nos genera a nosotros, nos garantiza que preservemos también nuestra propia salud, ¿ok? Entonces, esto obviamente lo hemos valorado de pronto mucho más las otras especialidades, porque el área crítica siempre tiene que salvaguardarse un poco más, ¿no? Siempre hay mandiles, siempre hay cascos, siempre hay mascarillas, cosa que de pronto las otras especialidades no suelen tener que trabajar todos los días. Nosotros sí. Y entonces, obviamente, en la época de la pandemia esto se acentuó todavía más, ¿no? Y creo que ahí es donde todo el mundo entendió cómo es que realmente se vive en un área crítica. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cada uno de los puntos. Primero, cuando yo hablo sobre la vía aérea permeable, o sea, la letra A, debo examinar básicamente que la vía aérea no esté obstruida, ¿ok? Y entonces, cuando una vía aérea está permeable o no está obstruida, yo tengo un paciente que puede conversar, que puede emitir palabras, tengo que valorar qué tan bien emite esas palabras, si está o no disfónico, si hay estridor en el paciente que tiene un edema de glotis, hay estridor, ¿ok? El estridor laringio, y también van a haber pacientes que si tienen la vía aérea totalmente obstruida, simplemente no te van a poder responder, ¿no? Entonces, claramente si yo identifico esto en el paciente, como si viene por dificultad respiratoria aguda y veo que no me habla, que se agarra la garganta, quiere decir que se está atragantando, se está asfixiando. Y entonces obviamente mi prioridad es desobstruir esta vía aérea, permeabilizarla de forma inmediata porque lo va a llevar a la falla respiratoria y a la parada respiratoria o cardiorrespiratoria. Entonces es una prioridad. Por eso cuando yo examino la vía aérea, tengo que fijarme en varios detalles, como los que les acabo de mencionar. Ahora, uno a veces tiene que ya, cuando tienes cierta práctica, tienes que anticiparte un poco a lo que va a ocurrir con una vía aérea que potencialmente se podría obstruir, ¿no? Hay pacientes que vienen con tumoraciones cervicales, tumoraciones de tiroides, linfomas, o pueden venir con angina de Ludwig, cuadros infecciosos importantes que finalmente pueden llevar al edema y a la obstrucción a veces de forma extrínseca de la vía aérea. Entonces ya yo cuando veo un paciente así, por ejemplo, como este, que tiene una tumoración cervical o tiene, en este caso, es un hematoma, ¿no? Parece que es un paciente que se ha accidentado, ha generado un traumatismo a ese nivel y ha generado un gran hematoma que está comprimiendo, como ustedes pueden ver aquí, la vía aérea, la tráquea, la laringe, ¿no? Entonces este paciente, por ejemplo, va a irse rápidamente al estridor y yo voy a terminar intubándolo, ¿no? Eso es básicamente la, digamos, parte del examen físico que uno tiene que hacer de forma minuciosa y un poco anticiparse a lo que podría pasar de acuerdo a lo que estoy evaluando, ¿no? Ahora, también, ¿no? Parte del examen de la vía aérea en algunos pacientes, como por ejemplo el de las imágenes, tanto el paciente que está con hemorragia, parece que es una hematemesis, podría ser una hemoptisis también, pero hay sangrado evidente por la cavidad oral. Y la otra paciente que es una politraumatizada con traumatismo importante en el rostro, que parecen fracturas tipo Lefort 3. Obviamente estos pacientes, por los sangrados activos que hay en la vía nasal o en la cavidad oral, están expuestos a que la vía aérea más bien genere un paso de sangre a través de estas cavidades directamente a la tráquea y luego a los pulmones. Entonces puede obstruirse por ese motivo o el paciente broncoaspirarse y eso generar neumonías, neumonitis, problemas atelectásicos, etc. Hay que proteger la vía aérea de esa forma también. Me refiero que anticipándonos un poco, si ya sabemos que estamos ante este tipo de casos, pues hay que tratar de ejercer ciertas maniobras para evitar que progrese. También tenemos algunas aproximaciones de lo que se hace cuando tenemos una vía aérea obstruida. Podemos generar algunas maniobras importantes como la extensión de la cabeza, elevación del mentón, como lo podemos ver en esta primera imagen, o la elevación de la mandíbula,
así como lo vemos en esta imagen, traccionando la mandíbula a nivel de la articulación, y la otra es la elevación del mentón, ¿no? Ahora, ¿cuándo aplicar cada una? Eso es muy importante también. Uno tiene que saber que, por ejemplo, en un paciente que viene por un accidente, politrauma, y que de pronto no sabe si puede tener un daño cervical, hiperextender y elevar el mentón de pronto no es la mejor maniobra porque podrías lesionar, eh, digamos, o sea, podrías agravar una lesión cervical, de vértebra cervical, a ese nivel y puedes dañar la médula y entonces generar más problemas, ¿no? Entonces, estas maniobras también tienen sus especificaciones que iremos mencionando en la práctica, por ejemplo, ¿no? Cuándo aplicarlas o cuándo no, de acuerdo a los casos clínicos. Ahora, lo mismo que les explicaba, ¿no? En las maniobras básicas que hemos visto en la diapositiva anterior, pues tenemos, cuando el paciente no tiene un antecedente o no viene por un traumatismo, la extensión de la cabeza y la elevación del mentón es la maniobra más segura, pero cuando el paciente ha venido con un trauma, o sea, es un politraumatizado, o no sabes cómo es que ha generado ese accidente, más bien solamente hay que hacer tracción de mandíbula, ¿ya? Porque esto podría generar más lesiones cervicales, ¿ya? Que es muy peligroso porque te lleva rápidamente a la disfunción de los músculos respiratorios y esto puede llevarte a la parada respiratoria, ¿ya? Muy bien. Ahora, obviamente esto lo vamos a ir viendo en la práctica, se va a poder mencionar en los casos clínicos, el médico que va a estar encargado de la práctica les va a enseñar cómo hacer ese tipo de maniobras, ¿ok? Tenemos varios dispositivos para manejo de la vía aérea, como por ejemplo los tubos orofaringeos, nasofaringeos, dispositivos supraglóticos, que lo vamos también a manejar en la práctica, y también vamos a hacer intubaciones endotraqueales y manejo de la vía aérea, de pronto cómo se manejaría de forma quirúrgica, ¿no? O sea, no lo vamos a hacer como tal, pero tenemos que explicar cómo se haría, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y es acá donde, por ejemplo, tenemos a Freddy, les presento a Freddy, que es quien ha hecho estas lindas diapositivas. Y pues es todo lo que vamos a manejar durante las prácticas, ¿no? Bueno, pasamos un rato a la B. Ya hemos abarcado un poco de la A, ahora pasamos a la B. Y vamos a ver, vamos a reconocer, por ejemplo, en la letra B, que se relacionaba con breathing, todo lo que es aspectos de la ventilación de los pacientes, ¿no? ¿Qué es ventilar? Ventilar es la acción de inhalar y exhalar, y para eso no solamente están los pulmones, sino están involucrados también los músculos respiratorios. Incluso yo les diría que cuando yo hablo de ventilar, relaciono o tengo que involucrar estructuras que van desde las fosas nasales hasta mi último alveolo. Entonces aquí hay muchas estructuras involucradas. Y es por eso que cuando hay fallas ventilatorias, yo no solo me aboco a ver la oxigenación, porque a veces, y eso es muy difícil a veces de explicarle a los familiares, ¿no? Que dicen, ay doctora, pero ¿por qué lo va a intubar si satura 100%? Digo, porque allí no radica el problema ventilatorio. El problema ventilatorio radica en que podría yo tener, por ejemplo, un neumotórax que no me permita expandir un hemitórax, o sea, no uso mis músculos respiratorios de ese lado, y obviamente me va a llevar a agotarme, porque el otro lado va a tratar de compensarlo, pero estoy usando en exceso los músculos de un lado, los músculos del otro lado no los uso. Estoy tratando de luchar con un pulmón que ya está colapsado y un pulmón que está sano, pero que trata de trabajar por los dos pulmones, y entonces va a llegar un momento en que mi organismo colapse, digamos, se agote sus reservas funcionales, y yo necesito un soporte mayor. Y de pronto, no siempre la saturación disminuida es el primer signo. Y eso es sumamente importante porque suele pasar mucho que nos llaman a los intensivistas para evaluar pacientes en hospitalización y pasarlos a la unidad por fallas respiratorias que, por ejemplo, ¿no? Tienen 3 días sin máscara de reservorio el paciente, ¿no? Bueno, para los que de pronto no están tan relacionados con los dispositivos, una máscara de reservorio es un dispositivo oxigenatorio de bajo flujo que también vamos a ver en práctica y vamos a enseñarles a usar. Pero imagínense, o sea,
quiere decir que el paciente ha requerido altos niveles de oxígeno por 3 días y no nos has llamado para evaluarlo o para darle de pronto un tratamiento diferente que le pueda optimizar el pronóstico, porque esperaste a que, a pesar de tu oxígeno por máscara de reservorio, desature para llamarnos. Entonces, ya cuando a veces pasa eso, tal vez es una etapa muy tarde, muy tardía. ¿Ok? Entonces, cuando uno evalúa la letra B de ventilación, uno tiene que evaluar varios aspectos. Y es por eso que acá yo recalco, respiración, tipo de respiración, si es rápida, lenta, o sea, si tiene taquipnea, polipnea, bradipnea, uso de los músculos accesorios, hay que saber cuáles son, los músculos del cuello, los músculos intercostales, si hay aleteo nasal, si hay asimetría de la amplexación de los hemitórax, si hay una respiración paradojal, si hay cianosis o deterioro de conciencia. Cada uno de estos aspectos agrava más la situación de la ventilación. Entonces, es muy importante que ustedes revisen un poco estos detalles que de pronto ustedes ya han revisado en fisiopatología respiratoria, en medicina interna cuando llevaron neumología. Y es solamente ver bien al paciente, darse el tiempo de examinar. Yo hasta ahora no les he mencionado ningún examen auxiliar. Y eso es algo que también se tienen que llevar muy interiorizado de este curso. El paciente crítico, si bien es cierto, en las unidades tenemos monitores, ventiladores, hay algunas unidades críticas que tienen hasta tomógrafos de impedancia, donde tú puedes ver en vivo la tomografía del paciente, etcétera, etcétera. No siempre el diagnóstico está de primera instancia en esas máquinas, sino en lo que tú estás viendo. Entonces, en lo que tú estás examinando. Eso es muy importante. Si ustedes no identifican los problemas a través de un buen examen físico, ahí hay un problema, ¿no? Porque casi todos los diagnósticos son clínicos, basados al 80% en la clínica y en el examen físico y en la historia clínica, y luego lo complementas con los exámenes auxiliares, ¿no? Miren, por ejemplo, este aleteo nasal, obviamente es súper IA, ¿no? O sea, me refiero a que nadie aletea en forma de corazón, ¿ya? Es bastante curioso, pero, por ejemplo, les decía del uso excesivo de los músculos intercostales que hace que las costillas se hundan y, digamos, los músculos entre costillas, ¿no? Se hundan y, por ejemplo, este uso de músculos supraclaviculares, ¿no? Entonces, es sumamente importante que ustedes recuerden esto que han visto alguna vez en semiología, en fisiopatología, y lo apliquen aquí. Entonces, parte de este examen también implica tratar de comunicarse con el paciente y ver, ¿no? Si, por ejemplo, tiene un habla entrecortada, o sea, hay una disnea en reposo al hablar, al comer, y al examen físico respiratorio, si hay sibilantes, roncantes, si hay tórax silente, si hay alguna lesión evidente en el tórax, o si la amplexación es simétrica o no. Y obviamente también aquí entra a tallar un poco la herramienta que usamos, que es la oximetría o la pulsioximetría o el uso del saturómetro, ¿no? Que normalmente, bueno, nos va a dar digamos, cierta idea de cómo el paciente está oxigenando, ¿no? Si yo tengo saturaciones más allá de 94, o sea, 95, 99%, quiere decir que la oxigenación es normal. No para yo saber esto, tengo que tomar gasometría arterial necesariamente. Van a estar ustedes en lugares inhóspitos donde no haya ni siquiera para tomar un hemograma. Entonces, por eso yo recalco que este curso es precisamente para que ustedes puedan mejorar, optimizar sus habilidades que de pronto hasta ahorita han estado solamente en teoría, bien asimilados, no dudo de ustedes para nada, pero ahora tienen que aplicar eso a un escenario en el cual básicamente tu examen físico y tu historia son tu mejor herramienta. Entonces, los auxiliares, si es que los tienes en un buen contexto, o sea, si de pronto estás en un hospital, en una clínica, genial, pero si eso te pasa en el Serum, digamos en el Marañón, etcétera, no vas a tener estas herramientas. Tu propia herramienta, o sea, tu mejor herramienta eres tú mismo. Entonces, hay que más o menos saber, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que este paciente con mi saturómetro tiene 90%
90% de saturación, yo ya sé que en el AGA eso es una presión arterial de oxígeno menor de 60. Entonces, más o menos para que yo valore eso, ¿no? Verificar siempre la saturación de oxígeno es importante, ¿no? Porque no siempre la hipoxemia es evidente, ¿ok? Muchas veces las personas que están hipoxémicas, y eso pasaba mucho en COVID, venían tranquilos, ¿no? Venían caminando así, felices, los saturabas y saturaban 70%. Y a esa situación se le llamaba la hipoxemia feliz, porque el cuerpo es tan sabio que logra compensarse de acuerdo a sus necesidades. Y muchas de estas personas tenían la oxigenación disminuida porque el componente inflamatorio era bastante amplio en los campos pulmonares. Sin embargo, tal vez eran personas más jóvenes, sin comorbilidades, etcétera, y entonces trataban de compensarse y no lucían comprometidos, no lucían en mal estado general, pero la saturación era nada óptima. Entonces, más o menos esos son los aspectos que yo debería abarcar de la vía aérea permeable y de una ventilación o breathing adecuado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Muy bien. O sea, muy bien, no porque no quiera preguntas, por si acaso, sino que estamos abarcando lo más que se puede. Es una clase larguísima, me refiero a que son muchos conceptos que no pretendo que hoy salgan ustedes hechos intensivistas, esto no es una secta en la que yo recluto gente, no, simplemente les quiero dar una visión amplia de lo que uno, por ejemplo, tiene que hacer en un primer abordaje. Luego ya yo dictaré una clase, por ejemplo, del abordaje del paciente politraumatizado en el que ya doy un poquito más de pauta y detalle del paso a paso que se debe hacer. Bueno, cuando hablamos de SEO, circulación, obviamente estamos buscando signos de shock. El shock es un estado de hipoperfusión. Quiere decir en cristiano, en un buen idioma, que hay menos sangre que llega a los órganos y por lo tanto menos oxígeno que llega a los órganos, y esto, tanto sangre como oxígeno, son los nutrientes de los órganos para que funcionen. Si no llegan estos nutrientes, el órgano empieza a disfuncionar y esto genera, además, como una cadena de dominó, ¿no? Que tú tienes un dominó paraditos todos, basta que se caiga uno, se caen todos. Es lo que ocurre con nuestro organismo. Entonces, el estado de shock, llegar a un estado de shock donde yo sé que de forma sistémica mis órganos van a estar hipoperfundidos, es muy peligroso porque está directamente relacionado con la muerte. Con la muerte, ¿ok? Entonces, para que yo valore estado de shock o buscar fallas en la circulación, debo pensar en cómo disfuncionan mis órganos si no reciben sangre ni oxígeno. Y debo conocer mis órganos, ¿ok? Primero mi cerebro, mis pulmones, mi corazón, mis riñones, mi hígado, perdón. Digamos como lo principal, ¿no? Mi piel, mis tejidos blandos, ¿ok? Que son sistemas, órganos importantes. Y entonces obviamente voy a valorar el estado de conciencia, el color de la piel, si estoy diaforético o no. Voy a valorar signos vitales directamente relacionados con la circulación, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso periférico, el llenado capilar, que es sumamente importante, ver la temperatura de la piel, como parte de las características que se alteran en un estado de shock. Entonces, todas estas valoraciones van a estar alteradas, ¿ok? Y el shock es evidente, ¿no? Tal vez a veces ni siquiera tengo que tomar la presión como para ver a una paciente que, por ejemplo, en este caso, la señora está claramente pálida, tiene mucosas pálidas, está diaforética, ¿no? Tiene una facies de dolor importante, y seguramente si fuese esto un video, yo la vería respirar un poco más rápido. Y es parte de las respuestas que el organismo genera para tratar de compensar, ¿no? esa hipoperfusión. Claro, si yo siento, por ejemplo, que como organismo que me está llegando menos oxígeno, trato de respirar más rápido porque mi cerebro dice, oye, estás captando menos oxígeno. ¿Qué pasa? No sé, pero respira más rápido para que capten más moléculas, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿o qué pasa? Si pierdes volumen me refiero a volemia, porque estás sangrando, porque tienes una diarrea profusa, o porque estás vomitando, etcétera, ¿qué es lo que primero hace el organismo? Antes incluso de bajarse la presión, el organismo activa el sistema cardiovascular y dice, ya,
tienes bajo gasto cardíaco, no te preocupes. A ver, el corazón va a empezar a latir más rápido, o sea, taquicardia, para yo poder compensar ese gasto cardíaco, porque me estoy acordando de mi fórmula de gasto cardíaco. Entonces, recuerden que siempre ante una noxa o un daño del organismo, el organismo va a buscar primero que compensarse. Y es por eso que muchos de estos signos no son evidentes al inicio, ¿no? Ya cuando la presión está baja, claramente es un shock, pero hay que saber detectar entonces, y eso es lo que les vamos a enseñar en el curso, a detectar signos tempranos de shock. Y eso es sumamente importante, ¿ya? Muy bien. Respecto a la letra D, ¿ok? Hay que reconocer también cómo está de íntegro o afectada la parte neurológica. Entonces, siempre, y por favor, esto también necesito que hoy o mañana ya revisen el tema de la escala de coma de Glasgow. No es aceptable para mí, y creo que para ninguno de los colegas de este curso, que un alumno de 10º año no sepa escala de coma de Glasgow. Entonces, eso sí, apréndanselo porque además viene en el examen, esta clase viene en el examen, porque es lo básico, me dejo entender. Entonces, uno tiene que saber evaluar en la letra D si hay o no déficit neurológico. Y eso abarca nivel de conciencia, o sea, escala de coma de Glasgow, fluidez del lenguaje, déficit de movimiento en extremidades o de sensibilidad, la condición de las pupilas o si el paciente está convulsionando, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo debería pensar cuando digo, ok, estoy evaluando la letra D en este paciente y digo, a ver, estoy buscando entonces si convulsiona, estoy buscando su escala de coma de Glasgow, estoy buscando si hubo una evolución de la escala de coma de Glasgow en el tiempo, de pronto llegó en Glasgow 15, ahorita está en Glasgow 10. Eso es anormal. Las pupilas de pronto estuvieron mióticas al inicio, luego están midriáticas. Eso es anormal. De pronto estuvieron isocóricas, ahorita están anisocóricas. Eso es anormal. Entonces, yo debo buscar todas esas características en el paciente que examino como parte de mi ABCDE. ¿Ok? Entonces, bueno, hay también, aparte de la escala de coma de Glasgow, breves formas de evaluar el estado de conciencia, ¿no? El ABDI, por ejemplo, si está alerta, si responde a la voz, si responde al dolor, está inconsciente. Entonces, eso también me permite tener un primer acercamiento del estado de conciencia del paciente. Pero, por ejemplo, esta es la escala de Glasgow y esto es fundamental que se lo aprendan, ¿no? Para poder valorar al paciente. Y esto lo vamos a aplicar en práctica. Así que los invito a leerlo, a revisarlo, a imprimirlo de pronto y tenerlo ahí pegado de fondo de pantalla en el celular. Pero apréndanselo, porque esto es sumamente importante, así ustedes vayan a ser endocrinólogos, dermatólogos, cirujanos, lo que ustedes deseen ser, pero es sumamente importante. ¿Ok? Acá incluso les muestro un cuadro donde también me valora la escala de Glasgow con figuritas, como para que no se confundan y nunca se olviden. ¿Ya? Acá más todavía, o sea, Freddy que hizo las diapos dijo, se van a olvidar, entonces hay que darles más de una aproximación de la escala de coma de Glasgow. Y es sumamente fácil, ¿ah? O sea, tampoco crean que es una tragedia griega. Esto es bien fácil de asimilar, solamente hay que familiarizarse con ello, ¿ya? Muy bien, ahora, vamos a ver por acá. La escala de coma de Glasgow, como estamos conversando, es sumamente importante porque te da una valoración neurológica del estado de conciencia inicial y en evolución del paciente. Pero hay cosas que obviamente hay que valorar que podrían interferir con tu evaluación de Glasgow. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a la UCI y veo un paciente sedado, a él no le puedo aplicar evaluación con escala de Glasgow. ¿Por qué? Porque el paciente está sedado y ahí se aplica otro tipo de valoración neurológica, ¿no? O si el paciente ha usado alcohol o drogas en exceso, que también genera una alteración del estado de conciencia, pero que de pronto puede ser hasta transitoria o cuando cese el efecto del estimulante, ¿no? Entonces siempre es importante valorar el estado de coma de Glasgow, sobre todo para entender si va a permanecer en esa valoración o puede evolucionar de forma favorable o desfavorable. ¿Ok? Ahora, muchas veces no solamente la escala de coma de Glasgow o el estado neurológico son afectados porque me golpeé la cabeza, porque tengo hemorragias cerebrales, etcétera, sino la escala de coma de Glasgow valora el estado neurológico de acuerdo a la perfusión cerebral. Y entonces, si yo tengo una alteración de la perfusión cerebral por X razón, por X motivo, mi escala de coma de Glasgow va a estar afectada.
Entonces, siempre hay que evaluar la escala de coma de Glasgow, así venga el paciente con un infarto, venga con una hemorragia, venga porque le duele el pie. Siempre se valora el estado neurológico. ¿Por qué? Porque pueden pasar muchas situaciones y el estado de Glasgow estar alterado y nosotros tener que buscar la causa, ¿ok? Ahora, no necesariamente una escala de coma de Glasgow es exacta para reflejar el nivel de la gravedad que tiene el paciente, pero sí la clasificamos, ¿ok? Obviamente, si la escala de Glasgow, por ejemplo, es menor de 8, menor o igual a 8, el paciente pierde en esta etapa la protectividad con sus propios reflejos. ¿Qué quiere decir? Que ya los reflejos de protectividad, de vida, por ejemplo, cuando tú te atoras con algo, ¿qué haces? Toses, tratas de desatorar la vía aérea. ¿Por qué? Porque sabes que eso te puede llevar a la asfixia. Entonces es un reflejo natural, pero eso es porque tu cerebro está íntegro. Pero hay personas que tienen menos de 8 de Glasgow y ahí el cerebro pierde ciertas funciones de protectividad. Entonces, por eso hay que valorar bien esto porque hay personas que podrían tener limitaciones con esta escala de coma de Glasgow y requerir soportes mayores en nuestra atención inicial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también es importante evaluar la focalización, quiere decir si es que hubiese algún área afectada de forma motora o sensitiva, sobre todo motora, porque hay áreas cerebrales que están afectadas o áreas medulares que están afectadas tras un accidente, tras un traumatismo, etcétera, etcétera. Entonces hay que evaluar también eso. Y lo que es sumamente importante es el examen de las pupilas. Si las pupilas digamos, parece que pasan desapercibibidas, pues no debería. Ustedes siempre cuando hagan examen neurológico, más allá de que mueva o no los semicuerpos o tenga fuerza 4 sobre 5, 5 sobre 5, ustedes tienen que valorar las pupilas. Así el paciente está en Glasgow 15. Siempre hay que valorar que las pupilas estén reactivas a la luz, isocóricas, o sea, mismas dimensiones, digamos, y que si están alterados, pueden ser el claro reflejo de cuadros de hipertensión endocraniana. ¿Ok? Y algo que siempre ustedes suelen olvidarse, porque me pasa en todos los ciclos, no es la primera vez y no hago el comentario por gusto, pero normalmente cuando evaluamos estados neurológicos, si están alterados, siempre tienen que buscar también como causa fundamental de la alteración del estado neurológico una alteración de la glicemia. La glicemia es un gran imitador, la hipoglicemia es un gran imitador de estados neurológicos alterados. Y solamente te lo grabas cuando lo ves. Yo recuerdo que mi primera experiencia con hipoglicemia fue en el Hospital 2 de Mayo. Yo era una joven muy entusiasta que se iba a las emergencias, hacía guardias que nadie me pagaba y nadie me reconocía, pero yo era feliz haciendo mi guardia ahí en el Hospital 2 de Mayo. Y me acuerdo que una vez llegó una paciente que parecía que estaba en estado de coma. Yo le evalué el Glasgow, obviamente yo estaba en aprendizaje y entonces la señora simplemente no respondía, tenía la cabeza totalmente laxada hacia atrás en la silla de ruedas, toda pálida, diaforética, y entonces parecía que estaba en un Glasgow menos de 8. Definitivamente no había respuesta verbal, no había respuesta ocular y casi no había respuesta al estímulo doloroso. Entonces era una escala de Glasgow menor de 8. Y obviamente lo primero que se te viene a la cabeza es decir, uy, de pronto he hecho una hemorragia cerebral, ¿no? A ver, tómale tomografía. Bueno, lo primero que uno debe hacer, teniendo en cuenta este concepto de hipoglicemia, es que la paciente, por una hipoglicemia, podría estar en ese estado. Y hasta que te salga la cita de la tomografía donde estés, pues sería muy tarde tratar de revertir la hipoglicemia y revertir esos síntomas. Por eso es sumamente importante que cuando ustedes vean un estado neurológico alterado, a la par que van valorando su Glasgow, tomen una glicemia. No se olviden, porque una hipoglicemia es un gran imitador de convulsiones, de estado de coma y de focalización. No se olviden de eso. ¿Ok? Y bueno, ya casi llegando al final de, digamos, de lo que es el ABCDE, que como verán, tiene muchos aspectos muy minuciosos. La exposición o el examen completo del paciente busca también que revertir o cuidar aspectos que de pronto no vamos a tomar tan en cuenta al inicio porque
de pronto no comprometen la vida al punto de la muerte, ¿no? Por ejemplo, un paciente que no mantiene una temperatura normal, que está en hipotermia, yo debo buscar que revertir la hipotermia, ¿no? Ahora, pacientes que normalmente llegan a las emergencias o tras accidentes, etcétera, y se darán cuenta ustedes que los pacientes no es que estén arropados, no es que estén con sus pijamas, no están con sus polares, sus frazadas tigres, no, ellos están expuestos. En las emergencias, una vez hasta llega desnudo o lo desnudan para poder buscar lesiones. La idea, por ejemplo, de exposición es precisamente desnudar al paciente, porque tengo que buscar hasta lesiones ocultas. Pero luego tampoco lo puedo dejar desnudo, tengo que evitar la hipotermia, porque la hipotermia es una condición que puede llevar a la muerte celular. Entonces, tengo que buscar también que proteger al paciente. Buscar signos de trauma oculto es parte de esta exposición o focos infecciosos ocultos. A veces hay pacientes que tienen pie diabético y si no les quitas los zapatos y las medias, no te das cuenta que tienen una úlcera infectada, ¿no? O una gangrena, un pie diabético Wagner 4. Entonces, uno tiene que buscarlo, ¿ok? O pueden tener también signos de abuso, signos de violación, signos de traumatismos que les ha propiciado otra persona, hematomas, equimosis, etcétera, etcétera, y que de pronto el paciente de primera instancia, porque no hay una relación médico-paciente automática, no va a poder generar esa información hacia ti, entonces tú la tienes que buscar. Pero siempre, por favor, respetando la dignidad del paciente. Por eso les digo, ¿no? No es cuestión de ir y zaparlo, ya, bueno, no hay nada y lo dejas ahí tirado, ¿no? Esperando que de pronto el personal de enfermería sea el que lo arrope. Hay que tener, hay que tener cierta claridad de lo que estamos haciendo, ¿ok? Y esto tiene que nacer desde ustedes que son, digamos, médicos en formación. Ya cuando tienen mi edad o cuando están más viejos, incluso ya formarnos es más difícil. Ya hay vicios que se te han quedado pegados a la mente y que van a ser muy difíciles de revertir. Por eso yo les pido que con esta clase no solamente interioricen lo que les he mencionado hasta hace un rato, sino que también interioricen el respeto por sus pacientes, el respeto por las familias de los pacientes, sobre todo porque ustedes pueden llegar a ser pacientes o sus familiares más queridos, más directos, amigos más cercanos pueden llegar a ser pacientes y bueno, yo voy a atender como me gustaría que me atiendan a mí también. Entonces, siempre respetar la dignidad y la privacidad. Bueno, aquí algunas imágenes claramente de lo que les mencionaba de traumas ocultos, ¿no? El paciente por fuera, o sea, por delante puede lucir magnífico y tú volteas al paciente y tiene de pronto lo que estamos viendo en la imagen es un orificio de entrada y salida de una bala. O puede ser también que alguien lo ha atacado con un arma blanca, ¿no? Pero entonces hay que buscar. Cuando no es evidente, hay que buscar, ¿ok? La causa del traumatismo, la causa del sangrado, la causa de la hipotensión, del shock, de la disnea, etcétera, etcétera, ¿no? También hay signos que de pronto a veces los pacientes traen de forma crónica, por eso el cuidado crítico no es solamente, ya bueno, está sangrando, le tengo el sangrado, le pongo sangre y ya está. ¿Qué hay detrás de todo eso? Tengo que también buscar a veces signos de cronicidad, de enfermedades que ya traen previamente, que están haciéndolo más vulnerable de generar, digamos, disfunciones orgánicas en este momento que ha sufrido un ataque agudo, o un accidente, o una agudización de sus enfermedades, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y bueno, ven acá, evite la hipotermia, siempre es muy importante porque recuerden que por bioquímica que ustedes han llevado hasta hace unos años atrás, la hipotermia genera la proteólisis. Entonces es importante que lo evitemos. Y claro, no todo queda en que, ya bueno, ya apliqué mi ABCD y bueno, me voy a tomar mi cafecito a la vuelta al Starbucks o a donde quiera ir. No. Lamentablemente, el que trabaja con un paciente crítico tiene una evaluación inicial, tiene aplicación de tratamiento que es la resucitación inicial y luego tienes que volver a evaluarlo, porque estos son cuadros muy dinámicos en los que yo, por ejemplo, voy a tener que evaluar y valorar si es que mi tratamiento hizo efecto o no. Y
tengo que de pronto después también complementar el examen físico. De pronto al inicio yo solamente he visto lo prioritario, lo que puede matar al paciente, pero luego tengo que volver a examinarlo. Si yo evalué, por ejemplo, inicialmente un llenado capilar alterado, si evalué un estado de conciencia alterado, si evalué un hemitórax que no se movía más que el otro, tengo que reevaluar si algo de mis medidas aplicadas mejoraron el llenado capilar, mejoraron la ventilación, mejoraron el estado de conciencia, mejoraron la presión arterial. Entonces eso es muy importante, ¿ok? Y obviamente ya después de que pase la etapa más crítica, yo puedo también complementar la historia clínica, afinar un poco mis diagnósticos, mis antecedentes, mis alergias, que son datos sumamente importantes, ¿ok? Y miren, casi al final de mis diapositivas, recién tengo mis estudios diagnósticos auxiliares. Claro, cuando estás en un escenario de un trauma shock, por ejemplo, yo he hecho residencia en Casimiro Ulloa. La dinámica del trauma shock de Casimiro Ulloa, que es un hospital de emergencias como tal, es muy diferente, pero es bastante correcta. ¿En qué sentido? Que cuando llega un paciente a la unidad de trauma shock, el paciente entra por la puerta de trauma shock y automáticamente suena una chicharra, una alarma, etcétera, que se escucha en todo el hospital, en toda la cuadra. Y entonces es ahí donde el paciente es abarcado por múltiples especialidades, ¿no? No solamente por el médico de la emergencia, sino baja el médico de la UCI, baja el cirujano, baja el gastroenterólogo, baja el radiólogo, baja el de laboratorio, ya está yendo alguien con su imagen para tomar una radiografía de tórax, baja el neurocirujano, el traumatólogo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos evaluando, el médico que lidera, esto es obviamente el emergenciólogo en trauma shock, vamos evaluando, ya no, mira, es un politrauma, ya se van quedando las especialidades que van a poder apoyar al paciente, ¿no? Se queda el laboratorio, se queda rayos, se queda el cirujano general, se queda el cardiovascular, etc. Pero de pronto llega un infarto de miocardio, ya se queda el cardiólogo, se queda el intensivista, se queda el radiólogo, se queda el laboratorio. Entonces, es un trabajo multidisciplinario que finalmente ayuda a que el diagnóstico del paciente se haga con mayor rapidez. Pero no en todos los lugares vamos a tener esta dinámica, por eso les digo, ¿no? Ustedes van a estar en el SERUM, puede llegar un paciente accidentado, y no es que va a llegar, pues, no va a sonar ninguna chicharra y no va a llegar imágenes. Ustedes de pronto van a tener imágenes recién a los 2 días cuando lleguen al centro de salud, que no sea su posta, y sino más bien el hospital regional. Entonces, siempre, por favor, valgan que sea la mejor herramienta su conocimiento, su historia clínica y su examen físico. Pero, indudablemente, no es que yo le esté restando importancia a todo esto. Cuando tienen la herramienta, hay que aplicar la herramienta. Es más, como parte del manejo del paciente politrauma inicialmente, o del paciente crítico o severamente grave, uno tiene que usar muchas de las herramientas, como por ejemplo hoy en día se hace hincapié en el uso de ecografía, ¿no? Lo que es una ecografía rápida, se llama EcoFast, para poder detectar lesiones de manera mucho más temprana y poder obviamente aplicar tratamientos de manera más oportuna. ¿Y qué gano con todo esto? O sea, finalmente yo les pido minuciosidad y rapidez a la vez, que son trabajos bastante difíciles para alguien que se está entrenando recién, para alguien que de pronto recién asimila ese tipo de pacientes, pero lo único que estoy buscando es mejorar la supervivencia y disminuir la mortalidad. Finalmente eso es lo que buscamos, con una atención adecuada al paciente que llega grave, que llega muy comprometido, que llega con disfunciones orgánicas o que está ingresando a una unidad crítica, ¿ok? Entonces, la idea es poder darle esta facilidad de tratamiento a los pacientes basados en un minucioso examen e historia clínica. Ahora, hay cosas también que hay que considerar, ¿no? Y lo vamos a ver mucho más claro en la clase de politrauma, pero por ejemplo, ¿no? No basta con que yo reciba el paciente, lo evalúe de forma primaria y también haga una resucitación inicial, que son los tratamientos iniciales, sino también tengo que considerar que de pronto este paciente va a tener un destino diferente al lugar en el que yo lo estoy atendiendo por primera vez, que puede ser la calle, como puede ser el trauma shock, como puede ser mi cuarto de hospitalización. Entonces luego voy a tener que trasladar a este paciente probablemente a sala de operaciones o al tomógrafo o a la unidad de cuidados intensivos
Entonces, es ahí donde yo tengo que valorar que el transporte del paciente crítico también es una entidad totalmente aparte, pero que no se debe menospreciar. Entonces, yo primero, para yo transportar un paciente crítico, tengo que asegurarme que las medidas que apliqué estabilizaron al menos sus funciones vitales. De pronto no he podido generar la solución del problema que lo ha traído a este estado de gravedad, pero mis medidas de resucitación deben garantizarme que durante el transporte el paciente no se inestabilice o no haga una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ojo con eso, no a todos los pacientes críticos se les puede transportar. Y esa es una valoración que también hará el médico en su momento, ¿ok? Entonces, traumas graves, primero estabilizarlos para poder ir a tomografía, para poder ir a sala de operaciones. De pronto también para que sean evaluados por otros especialistas o porque vayan a la UCI, ¿ok? Y no hay que olvidar que cuando uno evalúa a un paciente y hablábamos de una historia clínica correcta, hay que aplicar ciertos pasos y obviamente tener un cierto método de recabar esta información, ¿no? Y para eso ustedes ya ampliamente conocen este sistema SOAP, en el cual yo hablo o identifico primero lo subjetivo, y esto es en base a lo que yo le pregunto al paciente. Ahora, si el paciente está inconsciente, lo que le pregunto al familiar o lo que le puedo preguntar al personal que está a cargo del paciente y que lo está examinando, valorando, monitoreando, ¿no? Entonces, puede ir desde la pregunta de cómo se siente usted, pero si está intubado o si está en estado de gravedad, pues eh, tengo que recalcar que el paciente está en ese estado y que de pronto no me va a poder contestar, y más bien recabar esa información. Nosotros lo hacemos en la UCI de enfermería, ¿no? Yo llego a la guardia y le pregunto a la enfermera, ¿hubo alguna intercurrencia con el paciente? Ah, sí, doctora, mire, hoy día hizo una parada cardíaca, mire, doctora, ha hecho una fibrilación auricular, hoy día le hemos dado amiodarona. Entonces, esa es la parte subjetiva. Que me digan cómo estuvo el paciente durante el día son datos sumamente importantes a tomar en cuenta en la historia clínica, ¿ok? Y entonces va de la mano con lo que les decía inicialmente de la comunicación. Muy bien, el objetivo, ¿no? La parte objetiva. Aquí hay que anotar entonces mi examen físico minucioso. Revisar hoja de funciones vitales, los monitoreos, los balances, si hay análisis que sean importantes a tomar en cuenta, como por ejemplo la depuración de creatinina, si hay electrolitos alterados, etcétera, o imágenes también que contribuyan a un manejo más específico. Esta es más o menos la hoja que nosotros llevamos de gráficas en la unidad de cuidados intensivos, donde registramos cada hora de las funciones vitales, intercurrencias, alergias, saturaciones, todo lo que abarque funciones vitales y biológicas del paciente, incluso medicación, se registran en esta hoja. Y obviamente tenemos una evaluación que es la A o apreciación, ¿no? Donde tú expresas o generas una opinión sobre lo que has recabado de historia, lo que has examinado, y obviamente aquí te permite reforzar tu diagnóstico y reforzar el tratamiento, ¿no? Y luego plantear tu plan de trabajo, ¿ok? ¿Qué vas a hacer entonces para todo lo que has identificado? Ok, voy a generar este tipo de acciones para poder mejorar o continuar el tratamiento del paciente crítico. ¿Ok? Entonces, recuerden, el trabajo del paciente crítico nunca se debe hacer solos. ¿Ok? Siempre ayúdense de un equipo multidisciplinario, y eso me refiero desde la persona que está limpiando la unidad hasta tu jefe de servicio. Obviamente a la par siempre está la enfermera, la técnica, ¿ok? Que te va a apoyar con el manejo más cercano al paciente. Pero no es bueno pensar en que uno lo va a hacer todo solo, ¿ok? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso, ¿no? Bueno, esto es muy de Freddy, ¿no? Él ha puesto esta imagen del equipo peruano de fútbol, pero yo quiero pensar que en realidad nosotros somos mucho más competentes que el equipo peruano de fútbol. Así que yo espero que la, digamos, la información que les he podido brindar a través de esta clase haya sido productiva, sea una primera visión de lo que vamos a ver en el curso. Ya voy a coordinar con la delegada cómo está la distribución
de los grupos, pero quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo claro, doctora. Me encanta, porque ha sido como 2 horas, creo, eternas. Me imagino que todos están o dormidos o mareados, ¿no? Pero espero que les haya sido de utilidad. Y obviamente esto lo vamos a reforzar en las clases. A ver, no nos asustemos porque en verdad todo esto lo vamos a ir ampliando. Ya, yo solamente les pido algo en particular, ¿no? Les pido que lean, o sea, a ver, hay cosas que de esta clase, más allá de las 40.000 imágenes que les he presentado, no se las tienen que memorizar, sino lo más importante, ¿no? Lo clave. Su ABCD, ¿qué significa? La escala de Coma de Glasgow, que les va a servir para toda su vida. Y entonces, con esa información, ir a la clase. Para que en la clase, cuando de pronto nosotros formulemos los casos, veamos el maniquí, yo les diga, a ver, les invente una historia, porque me voy a forzar en inventarles una historia de un paciente crítico, ustedes me digan, ay, doctora, yo le pondría esto, le pondría lo otro, porque ya tengo un backup de esta clase. Ya, eso es sumamente importante para ustedes, porque no sirve de nada que no lleguen leyendo la clase y que nos miremos y yo haga nuevamente un monosílabo, una teoría prácticamente, mirándonos las caras, y ahí como que no hay, pues, no se aprovecha la clase, ¿ok? Es bueno que todos lleguen con cierta información. Yo sé que ustedes tienen cursos sumamente importantes y, a ver, yo soy exalumna de la Richie, he hecho pregrado, posgrado. Si hubiera un futuro grado, seguro también lo haría. La Richie me encanta, de verdad que ya llevo siendo docente varios años allí y siempre estoy muy orgullosa de haber estudiado en esa universidad. La facultad nos dio muchas ventajas a nosotros, los exalumnos, y entonces creo que las ventajas para ustedes incluso ahora son mucho mayores. Cada vez esto avanza más, la facultad ha crecido mucho, y entonces yo solo les pido ese compromiso, ¿ok? Yo sé que el ciclo es difícil, tienen cirugía, tienen medicina física, tienen psiquiatría, que particularmente es algo que yo lo veía muy tedioso, y tienen encima teoría de la investigación, creo, ¿no? Espero que nadie me difame con esto, pero en verdad son cursos difíciles y son cursos que te llevan un creditaje alto. Entonces yo entiendo, no va a ser perfecto, pero no se pongan tristes, por favor, no me pongan caritas tristes, no, no es tan terrible, van a llevar un ciclo maravilloso. Pero sí, por favor, léanme la clase antes de, ¿ok? Para que lleguen con un backup y yo pueda resolver ciertas dudas, ¿ok? Igual los doctores van a tratar de resolver las dudas que tengan, pero tienen que llegar con dudas, porque si no preguntan nada, tampoco podemos ayudar mucho y adivinar, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O quedó todo claro y podemos de pronto ir a dormir? Entiendo por las múltiples caritas y corazoncitos que todo quedó clarísimo. Bueno, muchas gracias, chicos. Espero que los que no han podido asistir les pasen la grabación y nada, voy a coordinar ahora con mi grupo de los jueves cómo es que vamos a hacer, porque encima nos agarra Semana Santa y bueno, la primera clase práctica no es sobre, o sea, la primera clase práctica que ha sido esta semana, entiendo que algunos ya han tenido la práctica, eso confírmeme por favor, si ya han tenido la práctica con el doctor Hermenegildo y el doctor Serna. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. la primera clase siempre es como una presentación, ¿no? Cómo me llamo, cómo se llaman, nos conocemos, qué vamos a abarcar en el curso. No se hace una práctica como tal porque esta es la primera teoría. Y la segunda semana que es la siguiente, es sobre esta práctica. Lo cual me preocupa porque justo jueves es Jueves Santo. Entonces yo me imagino que muchos de ustedes quieren ir a reflexionar, no sé, meditar, lo que ustedes deseen. Me imagino que no va a haber clases, ¿correcto? O no sé, si alguien me dice que sí hay clases, yo normal, me organizo. Pero creo que nos va a agarrar feriado. A mi grupo de jueves me refiero, ¿eh? A mi grupo de jueves. ¿Ya? Bueno, vayan meditándolo y vamos a ver cómo hacemos para tener esa clase, esta primera clase del ABCD. ¿Ya? Lo vamos a resolver, no se preocupen. Bueno, ahora sí, los dejo. Muchísimas gracias. Cuídense y cualquier duda,
La delegada tiene mi teléfono. ¿Ya? Un beso, chicos, cuídense, gracias, chao. Gracias, doctora.